¿Cuál es la forma de escritura de este vector? Está escrito como vector, ¿no? Con sus vectores unitarios. No, pero dijimos que hay dos formas de escribirlo. Una es como terna ordenada de valores, que en este caso este es el vector de posición del punto P, y esa es la forma en la cual está escrita, terna ordenada de valores, terna porque son tres, ordenada porque se sabe que primero es X, luego Y y finalmente Z. Esta ya habíamos visto. ¿Cómo se llama? Y eso ya lo vieron también ustedes en geometría. Bueno, creo que les está haciendo falta estudiar. Esto ya lo había visto yo en la sesión anterior. Esto se llama forma trinómica de un vector. Forma trinómica porque es un trinomio, se tiene una suma o diferencia de coeficientes acompañando a los vectores unitarios y j en dirección de los ejes coordenados. Así que sin importar si está dado como una terna ordenada o en forma trinómica, bueno, pues lo que necesitan es un punto, un vector y una superficie. Y pues digamos que lo único diferente en este caso era en el primero que tenían que sacar ustedes al vector PQ. Me voy a copiar la tarea para no estar dándole vueltas. Me voy a ir hacia un pizarrón virtual nuevo y aquí resuelvo yo la tarea 6. Vamos rápido a resolverla. Tarea 6. Voy a quitar de aquí el cursor. Solución. Del ejercicio número 1, entonces, lo que tenemos que hacer en primera instancia es obtener el segmento PQ o vector PQ. PQ es Q menos P como resta de vectores de posición, así que sería Q, 2, 4, 5, menos el vector de posición de P que es 1 menos 1, 3, y esto me da igual a 2 menos 1 como primera componente en X, 1, 4 menos menos 1, 4 más 1, 5 para la componente en Y, y 5 menos 3, 2. Ahora, recuerden que para obtener las derivadas direccionales, lo que nos interesa a nosotros es obtener los vectores unitarios. Así que necesito yo el módulo del vector PQ. Y esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado y sumadas. De 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto se convierte en la raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4, 25 más 4, 29 más 1, 30. Esto es la raíz de 30 unidades. ¿Vale? Así que el vector PQ unitario va a ser igual a 1 sobre la raíz de 30 por las componentes que ya habíamos obtenido previamente, 1, 5, 2. Bueno, eso es parte de lo que requieren ustedes para sacar la derivada direccional. La otra es el vector gradiente, que no es otra cosa que un vector conformado por las derivadas parciales de nuestra función. En este caso serían tres derivadas parciales, una respecto a x, otra respecto a y y otra respecto a z. De tal forma que yo ya puedo sacar el vector gradiente de la función y esto va a ser igual a lo siguiente. Primero, aquí para el primer reactivo voy a poner aquí la función, ya que aquí se corta de un renglón a otro. Así que voy a poner que mi función en términos de x, y y z es igual a x por y más y por z más x por z. Ahora sí, vamos a sacar la derivada parcial respecto de x. Aparece aquí y acá. Así que, ¿cuál sería la derivada parcial respecto de x? Y más Z. Gracias, y más z, coma. Ahora la derivada parcial respecto de y de la función. Aparece en los dos primeros términos. ¿Cuál X sería? más Z. Gracias. X más z. Y finalmente, para conformar el vector gradiente, la derivada parcial respecto de z. Y más X. Y más X. Así es, y más x. O x más y, ¿verdad? Ahí con mutatividad en la adición. Bueno, lo voy a dejar así tal cual como aparece la derivada. Ahora esto evaluado en el punto P de coordenadas 1 menos 1, 3, que es lo que me dice. A mí me interesa la derivada direccional en el punto P, así que es en 1 menos 1, 3. Y esto entonces me va a dar
ya el vector gradiente evaluado, ¿cuál sería? Y más z. Vayan diciéndome, porque si no, pues lo puedo hacer yo, pero me diría... Sería 2. Gracias. Después, x más z. 4. Y finalmente, y más 0. x. 0. Así que ese es nuestro vector gradiente, en este caso el vector de componentes 2, 4, 0 en el punto 1, menos 1, 3. Ahora, ya para que saquemos la derivada direccional de nuestra función en dirección del vector PQ, pues entonces no es otra cosa más que el vector gradiente 2, 4, 0, producto punto con el vector unitario de PQ, que en este caso sería 1 sobre la raíz de 30 que multiplica a 1, 5, 2. Así que el escalar lo podemos poner multiplicando al escalar resultante del producto punto. Esto va a ser 1 sobre raíz de 30 que multiplica a 2 por 1, 2 después más 4 por 5, más 20, más 2 por 0, pues más 0. Ese 0 del 20 me quedó feo. Me está apareciendo un mensaje que ahora pueden ustedes ver la pantalla. ¿La dejaron de ver? No sé por qué me apareció eso. Se sigue viendo, profe. Sí, profe, Ah, se ve correcto. bien. No sé por qué me apareció ese mensaje. Ok. Así que lo que hay que hacer es únicamente pues, simplificar esta suma. 20 más 2, 22. 22 por 1 sobre la raíz de 30, pues es 22 sobre la raíz de 30. ¿Vale? Si alguien quiere racionalizar para entregar el resultado sin una raíz en el denominador, pues entonces multiplicamos por un 1 que equivalga a la raíz del denominador y esto me va a dar 22 entre 30, 22 treintavos por la raíz de 30. Y esto tiene mitad, así que mitad de 22 es 11, mitad de 30 es 15 por la raíz de 30. Esto es racionalizado y esto es sin racionalizar. Cualquiera de las dos las tomo como correctas para calificar su primer reactivo de la tarea. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. A ustedes. Ejercicio número 2. Pues lo único que hay que hacer es del vector v dado, que es de componente 5,1, menos 2, lo estoy transformando de forma trinómica a terna ordenada de valores. Sacar igual el módulo del vector v, ya que los vectores que se manejan para las derivadas direccionales siempre deben ser unitarios. Así que, bueno, pues les ahorré yo un poquito el trabajo, ya que las componentes eran de la misma magnitud, aunque en distinto orden y de distinto signo, así que esto es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Y esto sigue siendo la raíz de 30, que sería 25 más 1, 26, más 4, 30. Así que ese es el módulo de nuestro vector v, raíz de 30. Y por lo tanto el vector v unitario va a ser igual a 1 sobre la raíz de 30, que multiplica a 5,1, menos 2. El vector gradiente de nuestra función va a ser el vector de derivadas parciales. Así que, ¿cuál sería la derivada respecto de x que aparece en primer y tercer término? Para el primer término, x derivado respecto a x me va a dar 1. E a la y es constante, así que esto va a ser e a la y. Y en el segundo término, Más z por e a la x. correcto, z que es constante que multiplica a la x, la derivada de a la x es e a la x, así que es más z por e a la x. Gracias. Así que vamos a escribirlo, y esto es e a la y más z por e a la x. Dejen admito a uno de sus compañeros. Después, derivada parcial respecto de y, que aparece en primer y segundo término, por favor. Sería x por y a la y, Por e a la y, ajá, más e a la z. correcto. Finalmente,
la derivada parcial respecto a z que aparece en segundo y tercer sumando. Sería y por e a la z más e a la x. Y por e a la z más e a la x. Correcto, Hazel, gracias. Y este vector gradiente me dicen que tiene que ser evaluado en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0, 0. Esto en el origen coordenado de coordenada 0, 0, 0. Y esto se transforma entonces de forma numérica en lo siguiente. E a la 0 siempre va a ser 1. Así que esto sería 1, esto sería 1, esto sería 1, esto sería 1, esto sería 1 y esto sería 1. Todas las exponenciales, como están elevadas a la 0, pues el resultado va a ser 1. ¿Cuál sería el resultado de la primera componente? 1. 1. Correcto. Porque esto está multiplicado por 0, entonces es 1 más 0, 1. Segunda componente. Igual 1. Y la tercera, También. también. Muchísimas gracias. No ocurre lo mismo, ¿verdad? Tiene exactamente la misma estructura. Como tenemos un producto donde está involucrado el 0, pues entonces nomás se tiene un sumando. Y como el sumando que queda es e a la 0 y siempre es 1, pues entonces el vector gradiente ya evaluado queda como 1,1,1. Finalmente, la derivada direccional de la función en dirección del vector v se convierte en el producto punto de el vector gradiente 1,1,1 producto punto con 1 sobre la raíz de 30, 5,1, menos 2. Y esto se convierte entonces en el escalar que multiplica al producto punto, que sería 1 sobre la raíz de 30 por 1 por 5, 5, 1 por 1, más 1, y 1 por menos 2, menos 2. Después de realizar la suma, ¿cuál es el resultado? Mientras acepto a uno de sus compañeros que se desconectó. ¿Cuál sería el resultado, por favor? 4 sobre raíz de 30. Muchísimas gracias, Alexis. 4 sobre la raíz de 30. Esto ya lo tomo como resultado válido. Si alguien quiere quitar la raíz del denominador, es decir, racionalizar, pues nuevamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Esto sería 4/30 de la raíz de 30. Tiene mitad. Esto es 2/15 de la raíz de 30. ¿Alguna duda de la tarea? Esta fue nuestra tarea número 6. Esta es la solución y lo que tenían que subir. Yo tengo una duda, pero creo que es más bien porque no me quedó clara la otra clase. Entonces, ¿siempre tenemos que sacar el vector unitario con el vector que nos da? Siempre. Para las derivadas direccionales, siempre es el vector unitario. Porque si no, Ok. imagínate, si tú decides considerar a un vector de módulo 2 y uno de módulo 10, se estarían obteniendo distintos valores de derivada direccional en el mismo punto y en la misma dirección del vector. Para que sea considerada la derivada direccional, además de tener el punto y tu superficie, el vector siempre tiene que ser unitario, siempre. Ok, gracias, profesor. Gracias a ti, Hazel. ¿Alguien más que tenga alguna duda de esta tarea? David me había preguntado, si no tienen dudas ya de las 6, que tenía dudas de las 7. ¿Cuál es la duda? Aquí está grande la tarea para que podamos verla. ¿Cuál es la duda, David? En el primer ejercicio, profe, Sí, es que, bueno, yo ya hice ese y en el plano tangente me queda como que D es igual a 4 menos pi. Entonces, a la hora de sustituir en pi, me queda x menos 2y menos 3z más lo que es d, que es 4 menos pi. Entonces, no sé si los pis se suman o se queda expresado así como tal. sí, pi es un número. Y como tal, 1 más pi sigue siendo un número irracional. Como tal, ese es el punto que tienes que tomar en consideración tú. No cambia en absoluto. No, o sea, es que, bueno, en el resultado de D me quedó 4 menos pi.
Entonces no sé si el menos pi lo tenga que pasar al otro lado para que me quede 2pi y de ahí dividir todo entre 2. Mm, Esa es mi duda. No, no te queda nada. De seguro debe estar más, debe estar mal evaluado. Ah, bueno, si no, ahorita lo checo y... Sí, porfa, porque precisamente, no te voy a decir el resultado porque si no yo les voy a resolver la tarea, pero de lo que obtengas tú, primero acuérdate debe estar despejado, puedes despejar hacia la izquierda o hacia la derecha, para que se tenga esta función en forma implícita igualada a 0, que es en principio de cuentas lo que se pide. Posteriormente sacas el vector de derivadas parciales, que es nuestro vector gradiente. Eso te va a dar por ahí un par de cocientes, estoy revisando yo mi resultado. Dentro de esos cocientes se tienen términos tanto en Y como en Z, y posteriormente al evaluar, por eso se está considerando esta componente en X como 1 más pi para que te den todos los valores ya de manera numérica exacta para el vector gradiente, y eso se obtiene un vector numérico con valores enteros, tanto positivos como negativos. Y posteriormente ya cuando se considera, por ejemplo, para la obtención de la ecuación vectorial de tu línea recta, bueno, pues aquí como estás considerando este punto, pues aparecerá pi, pero en la obtención de tu vector gradiente es un vector con valores enteros. No sé si haya quedado claro o la duda haya sido otra o no haya quedado aclarada todavía la duda. No, porque es Era el plano, ¿verdad? cuando... Me habías dicho D, es que no te Ajá, escuché bien. sí, en el plano. Sí, te va a quedar algo en función de pi, pues entonces Ajá, nada más el valor lo pones así tal cual. Vamos a o suponer sea, que el valor de D sea 7 más 2 veces pi. Ah, pues ese valor de D lo pones así tal cual, 7 más 2 veces pi. De todas maneras, esto es un número, no se pierdan. Esto es un número, pero con características irracionales, no es un número entero, como siempre nos aparecía en los ejercicios que vimos con anterioridad. No pasa nada. De hecho, esto sigue siendo un número. Esto es 1 más pi. o sea, en ese caso no tendría que pasar ese pi al otro lado No, 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 no confundir. De hecho, se utiliza pi como nomenclatura, como eh, una convención para decir que este es el plano, como pero tú decir puedes f llamarle de x, y. plano, en este caso. Puedes llamarle plano y tu plano va a ser, voy a inventarme valores, 5x más 3 veces y más 4 veces z. Y vamos a suponer que el valor de pi, me lo estoy inventando, sea 2 más 3 veces pi, igual con 0. Este sería el resultado. No quiere decir que porque aquí aparezca pi y acá le llames pi tengas que hacer algún tipo de despeje. Esta es la forma en la que le llamas al plano. Si quieres aquí escríbele plano, 2 puntos, y este sería el valor de d que queda expresado como un número irracional. Y sin problema alguno lo dejas así. Ah, bueno. Entonces pi es como decir f de x, y, ¿no? Pi es un valor, pi es un No, número en no, este bueno, caso. el pi de la izquierda. Al pi de la izquierda, sí, sería tu f de x, y, z. Bueno, sí, esa era Inclusive mi lo duda. pudieras poner así. Si quieres f de x, y, z igual con, y sin problema alguno. Eh, Aquí como se está preguntando en esta tarea tanto plano como recta, pues yo lo único que esperaría sería que esté diferenciada la forma de escribir la ecuación cartesiana del plano de la ecuación vectorial de la línea recta y que hagan alusión que me están escribiendo un plano y una recta. Por eso es que yo lo simplifico como pi, pero si no, pónganle plano o pónganle f de x, y, z, pero sí especifiquen que previamente que es un plano, ¿no? Ok. Sí, ya quedó ¿Ya quedó claro. claro, David? Ok. Sí, muchas Vale, vale. gracias. ¿Alguna otra duda de la tarea? Dudas, 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 dudas. Aprovechen. Esa se entrega hoy. Bueno, parece que ya no hay dudas. Si no, los escucho y los leo, ¿eh? Recuerden, Sergio y Roberto, o Sebastián, no sé cómo te digan, eh, para que el vector sea unitario, el módulo tiene que ser 1, por lo tanto, tienen que sacar siempre el módulo del vector para
dividir siempre las componentes del vector entre el módulo y así garantizan ustedes que el vector es unitario. ¿Sale? Bueno, si hay alguna otra duda me dicen, por favor. Nuestro segundo tema. Profesor, Sí, te ¿y si escucho, el José. módulo no nos llegara de dar, más bien no nos llegara a dar uno? O sea, nos tiene que dar porque usted hizo el ejercicio, ¿no? Pero en otro ejercicio si no nos diera uno, No, aquí nos entonces, da 1, de hecho da raíz de 30 y acá da raíz de 30 también. En ese caso es lo que estaba comentando. Si tú divides cada una de las componentes entre el módulo del vector, garantizas que ya esto es 1, el módulo. ¿Por qué? Porque en el momento de sacar, voy a escribir este vector haciendo la multiplicación del escalar por cada una de las componentes. Aquí dice que esto es PQ unitario. No lo hice yo porque pues iba a involucrar en el producto punto y aquí conviene sacar, como lo hice yo, el escalar y realizar nada más las operaciones del producto punto entre componentes enteras. Pero si tú quieres sacar las componentes de tu vector unitario, basta con que multipliques el escalar por cada una de las 3 componentes. En este caso sería 1 por 1 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30, coma, 5 por 1 sobre raíz de 30, pues 5 sobre raíz de 30, y finalmente 2 sobre raíz de 30. Ahora, yo sí garantizo que este vector ya es unitario, es decir, si saco el módulo de PQ unitario, me tiene que dar 1. Así que esto sería igual a cada una de las componentes elevadas al cuadrado y sumadas, 1 sobre raíz de 30 elevado al cuadrado, un treintavo, más 5 sobre raíz de 30 elevado al cuadrado, 25 treintavos, más 2 sobre raíz de 30 elevado al cuadrado, 4 treintavos. En el momento de realizar la suma de las fracciones del radicando, pues es un treintavo más 25 treintavos, 26 sobre 30, más 4 sobre 30, 30 sobre 30. Y eso es 1. En efecto, desde el inicio no teníamos un vector unitario. Si tengo las componentes 1, 5 y 2, pues yo sé que no va a ser unitario porque al ser elevadas al cuadrado y sumadas, pues me va a dar un número mayor a la unidad. Así que yo obtengo su módulo. Si divido cada una de las componentes entre el módulo, saco un vector unitario, como ya lo vimos aquí. No sé si haya quedado claro, José. sí, ya entendí que pues finalmente lo podemos sacar nosotros. Uh-huh. Y de hecho, pues así vendría en el examen, ¿no? Si viene un examen al respecto, bueno, pues el chiste es que ustedes recuerden que siempre sobre un unitario, cómo sacar el unitario, y pues lo demás es muy sencillo, es hacer un producto punto entre el vector gradiente y el vector que indica la dirección de la derivada direccional, ¿sale? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, es que me Dime, confundí un por favor. poco. Bueno, esto lo entendí muy bien, pero en la tarea 7 es igual sacar el vector unitario, ¿no? ¿Verdad? No, no, porque acuérdate que para la Es que es un determinación punto, ¿no? del plano tangente y la ecuación vectorial de la línea recta, lo único que requieres es tu superficie y el punto donde vas a sacar tu plano tangente y Es tu que sí, recta normal. gracias. Así que solo Me necesitas sacar el confundió esa vector. parte nada más, pero Exacto, ya, nada más necesitas el gracias. vector gradiente aquí. De nada. Acuérdense, eso lo vimos la sesión anterior. El vector gradiente hace las veces del vector normal del plano, tangente a la superficie, y hace las veces del vector director de la línea recta que me servirá para escribir la ecuación vectorial de la misma. ¿Sale? Así que solo con el vector gradiente, y eso es vector normal del plano y vector director de la recta. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. A ti, Pablo. Bueno, si hay alguna otra duda me dicen. Les decía que vamos a entrar ya al estudio del capítulo 2. Es un capítulo muy corto, a diferencia del otro capítulo, del primero que tenía creo 12 subtemas. Este tiene nada más 4. Y el objetivo es que ustedes analicen los conceptos elementales de la optimización en la solución de problemas de ingeniería mediante el estudio de los máximos y mínimos para funciones de 2 variables. Entonces aquí ya quedamos específicamente al tipo de funciones que vamos a estudiar. Funciones de 2 variables de las cuales obtendremos máximos y mínimos. Y empezar a comprender la importancia de la optimización en el ejercicio profesional. Así que además de obtener máximos y mínimos de funciones, estaremos realizando ejercicios de optimización, que serán pues, ya los ejercicios que estaremos viendo a lo largo del capítulo. En el primer subtema me dice que es definición de máximos y mínimos relativos de funciones de 2 variables, elementos de análisis numérico para el cálculo de máximos y mínimos relativos con computadora. Esto, déjenme ver si les encuentro algo relacionado para sacarlo con computadora, porque
pues en realidad yo me estoy yendo a la parte teórico-práctica clásica, por decirlo así, de obtener toda la parte de máximos y mínimos a través del criterio de segunda derivada y primera derivada de las funciones de dos variables. Dejen ver si les encuentro algo relacionado con computadora. La verdad, eso es la primera vez que yo lo veo en el temario. En el temario de la Facultad de Ingeniería no está marcado que sea relacionado con computadora. Lo que sí es que vamos a ver esta definición. Posteriormente, en el 2.2, establecimiento de la condición necesaria para que un punto sea máximo o mínimo relativo, concepto de punto crítico y concepto de punto silla. En el repaso que vimos nosotros respecto a superficies, vimos un hiperboloide parabólico, paraboloide hiperbólico, donde decíamos que este tenía un punto silla. Y ahorita vamos a ver cuál es la característica de este punto silla, a lo mejor haciendo uso de este paraboloide hiperbólico. Y si no, bueno, pues haciendo uso de cualquier otra superficie que presente esto. De todas maneras, vamos a hacer el planteamiento teórico de lo que es un punto silla. Después, deducción del criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables. Nuevamente caemos a funciones de dos variables, como lo indicábamos aquí arriba. Aquí también siguen siendo funciones de dos variables. Concepto de matriz y determinantes hessianos. Y finalmente, formulación de problemas de máximos y mínimos con restricciones. Concepto de función objetivo y restricciones. Establecimiento de la ecuación de Lagrange y solución de problemas y máximos y mínimos con restricciones, que tienen que ver también con problemas de optimización, que es lo que menciona en la parte final del objetivo. Y con ello se concluye el capítulo. Bueno, vamos a ver rápidamente en el 2.1 las definiciones de máximos y mínimos relativos para funciones de dos variables. Sea f de x, y, perdón, una función de dos variables. Se dice que el punto 0 de coordenadas x0, y0 es un mínimo local o relativo a la función si existe un disco de radio positivo alrededor de dicho punto, tal que la función f de xy, considerando cualquier punto x, y siempre sea mayor su evaluación o inclusive igual que la función evaluada en este punto de coordenadas x0, y0. ¿Sale? Es decir, si cualquier punto de la función es mayor a la función evaluada en el punto x0, y0 que suponemos mínimo local, pues entonces quiere decir que todo el resto de los puntos rebasan a este punto de la función y por lo tanto este punto es un mínimo relativo o mínimo local. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Si cualquier punto de la función evaluado siempre es menor que otro punto de coordenadas x0, y0, entonces se dice que este punto de coordenadas x0, y0 es un máximo local o extremo local. Bueno, entonces eso es lo que dice aquí. Si este punto evaluado entonces siempre resulta ser mayor al resto de los puntos evaluados en nuestra superficie, pues se dice que es un máximo local o relativo a la función. ¿Sale? Ahora, tanto los puntos máximos o mínimos locales se llaman extremos locales, así que si ustedes en algún ejercicio leen determinar algún extremo local de la función, pues se refiere a máximos o mínimos relativos de la función. Ahora, si alguna de las dos desigualdades se conserva para todo el dominio, ¿cuáles desigualdades? Las que tengo marcadas aquí en negro, es decir, que siempre la función sea mayor a la función evaluada en el punto o viceversa. Se dice entonces que se tiene un mínimo o máximo absoluto según sea el caso. Es decir, para todo el dominio de la función, si siempre resulta ser mínimo el punto o máximo el punto, pues ya no se habla de relativo, sino se habla de absoluto, puesto que cumple para todo el dominio de la función. Y finalmente, para concluir el 2.1, el siguiente teorema me dice que si una función expresada en términos de x y y es una función escalar continua en una región cerrada R, entonces la función va a tener un máximo absoluto en f de a, b y un mínimo absoluto en f de c, d, con a, b y c, d que pertenecen a la región. Significaría entonces que cualquier punto que yo considere de la función siempre va a estar entre el mínimo de la función y el máximo de la función, que habíamos visto era el mínimo, las coordenadas c, d, aquí dicen el mínimo absoluto, en coordenadas c, d, y el máximo en a, b, en las componentes a, b. Quiere decir que todos los puntos van a estar acotados por este mínimo y máximo, ¿sale? Absolutos de la función.
Bueno, primero quiero irme sobre la parte algebraica de este primer ejercicio y después vemos nuestra gráfica. Me voy a copiar este primer reactivo. Vamos sobre una hoja nueva. Me dice el primer ejemplo, sea la función z igual a 1/2 del coseno de 2x cuadrada más y cuadrada dividido entre 1 más 2x cuadrada más y cuadrada. Les pregunto yo de lo que saben ustedes de trigonometría. ¿Cómo garantizo yo el máximo de una función cosenoidal? Esa sería la pregunta. ¿Dónde el coseno obtiene su valor máximo? En 1, ¿no? Cero, ¿no? En 0. Coseno de 0, yo sé que es igual con 1. Y este es el máximo. Si nosotros dibujamos nuestra función cosenoidal, perdón, no queda derechito esto, pero bueno, se entiende al menos la idea. Yo sé que es una función que parte del máximo decreciente en el intervalo de 0 a los 90 grados, después es negativa, decreciente y después vuelve a ser creciente negativa y después llega exactamente al mismo valor, aquí a los 2 pi radianes, aquí estamos a los 0 radianes obviamente, a los pi medios de radian estamos en 0, a los pi radianes se obtiene el mínimo, que en este caso sería menos 1. A los 0 radianes se obtiene el máximo, que es 1. Así que al 0 radianes, en este caso, cuando el argumento vale 0, yo obtengo el máximo de la función. Así que lo que queremos nosotros, ya no yéndonos a la parte trigonométrica, sino a la parte de cálculo, es que el argumento sea 0. Cuando 2x cuadrada más y cuadrada es igual con 0, entonces yo tendría que la función z sería igual a 1/2 por el coseno de 0 que me brinde el máximo. Por eso le estaba preguntando que dónde se obtiene el máximo, porque yo lo que quiero obtener es el máximo de esta función, sin entrar ahorita en detalle de cómo obtenerlo a través de cálculo, sino nada más de lo que sabemos nosotros de trigonometría y de álgebra. ¿Sale? 1/2 del coseno de 0, todo esto dividido entre 1 más, y vuelve a aparecer la misma estructura, 2x cuadrada más y cuadrada. Ah, pues entonces más 0, porque dijimos que es el valor que maximiza el denominador, al numerador. Ahora, ojo, lo que nos conviene es que el denominador sea el mínimo y que el numerador sea el máximo para obtener el máximo de la función. Y esto se obtiene cuando 2x cuadrada más y cuadrada es igual con 0. Si yo obtengo cualquier otro par de valores que me den a mí un número diferente de 0 en el denominador, entonces esto va a ser mayor a la unidad. Y por lo tanto, si yo crezco el denominador, va a decrecer esta fracción y por lo tanto el valor de z será menor al valor que yo puedo obtener cuando estos valores, 2x cuadrada más y cuadrada, sean 0. Si se dan cuenta, coincide con que el denominador sea el mínimo y el numerador sea el máximo para que entonces yo obtenga el máximo de la función. Esto ocurre cuando 2x cuadrada más y cuadrada es igual con 0. Así que coseno de 0 sabemos es 1, como ya me lo dijeron, por 1/2 me va a dar 1/2. Todo esto dividido entre 1. Así que el máximo de la función es 1/2. Y se obtiene en 0,0. Yo podría decir aquí, entonces, ya que por lo tanto, el punto máximo de la función, que no sé todavía bajo este criterio de evaluación y mero análisis trigonométrico y algebraico si es absoluto o relativo, pero sí puedo decir que es un punto máximo, que sería ¿de qué coordenadas? Por favor, ¿cuáles son las componentes del máximo? ¿Cuál es el punto que estamos obteniendo nosotros? ¿Cuánto vale x y cuánto vale y para que esta suma valga 0? 0,0,1/2. Perfecto. Muchísimas gracias, Alan. 0,0,1/2. Ese es nuestro máximo de la función. Al ser elementos elevados al cuadrado, si es diferente de 0 siempre va a ser positivo. Así que no nos vamos por ahí para determinar el punto. El único par de valores que me brindan 0 en esta suma de términos cuadráticos es 0. Por eso su compañero Alan dijo 0 para x, 0 para y.
Y después, ¿cuál es el valor que se obtuvo de z? Pues 1/2. Esa sería la tercera componente de nuestro valor máximo. Ahora, si me remito a lo que les voy a dejar en las notas. No, aquí todavía no las he subido. Aquí tengo la función. Este es 1/2 del coseno de 2x cuadrada más y cuadrada entre 1 más 2x cuadrada más y cuadrada. Si ustedes analizan, el valor máximo se obtiene justo en 0 para x, 0 para y, y es 1/2 para z. Todo el resto de los valores son inferiores a este valor de 1/2, como ya lo habíamos visto. Si nosotros damos valores diferentes de 0, se va a obtener aquí una suma de términos, los cuales me van a brindar un valor inferior para el coseno. El coseno tiene su máximo a los 0 radianes. Cualquier número diferente de 0 me va a brindar un valor inferior para la función cosenoidal. Y por el contrario, me brinda un valor mayor en el denominador. Por lo tanto, valores menores en la función cosenoidal y mayores en el denominador, pues me van a brindar valores menores en toda la función. El valor máximo se obtiene justo en 0x, 0y y 1/2 en z. Así que se obtiene un máximo absoluto en estas coordenadas. Ahorita, en un ratito más, vamos a ver cómo determinar si es relativo o absoluto haciendo uso de ciertas metodologías que vamos a estar estudiando. ¿Dudas de este ejercicio? De la parte numérica. Es mera trigonometría y álgebra esto. Siguiente ejercicio. Me dicen ustedes si tienen duda por... Profe, entonces ese M que es, bueno, ¿ese es el punto M o qué representa ese M? Sí, el punto M pues es el máximo de la función. ¿El máximo absoluto? Exacto. Vale, gracias. Ojo, aquí yo les estoy diciendo que es el máximo ya previamente por el análisis algebraico y aquí ya les estoy diciendo que obtengan el punto mínimo porque ustedes ya saben de qué superficie se trata. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita en el análisis de cálculo. Ahorita vamos a ver qué es lo que se debe hacer para analizar cómo se debe en cuanto al cálculo y saber si es un máximo o un mínimo de la función, ¿sale? Hay una cierta metodología que vamos a seguir a continuación. Aquí yo les pido obtener el mínimo absoluto. ¿Cuál es el mínimo absoluto de esta función? Pues sería lo mismo, ¿no? Cuando X y Y valen 0. ¿Sería 0, 0 entonces? No, cuando valen 1, no, Ajá. Ah, cierto, perdón. ¿De qué superficie se trata? una no, es una esfera. ¿Una qué? No, Un ¿O no? paraboloide circular, ¿no? sí, sí. Sí, ¿quién dijo paraboloide circular? Yo, Alan. Alan, gracias. Vayan recordándome las participaciones. Ya les había dicho a algunos que tenían participación. Recuérdenme, porfa, para irlas contabilizando. ¿Sale? O me mandan correo electrónico y yo con gusto las considero. Sí, es un paraboloide circular, puesto que se tienen exactamente las mismas componentes, x menos 1 al cuadrado y y menos 1 al cuadrado, y no me refiero a este menos 1, sino exactamente al mismo valor que divide tanto a x como a y, en este caso desplazadas una unidad. Y eso me indica entonces que se tienen en planos paralelos al XY, se van a tener circunferencias. Vamos a suponer que z sea 8. Bueno, si z es igual con 8, yo tendría x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual con 8. Y esto sería una circunferencia con centro en 1,8 y radio 2 veces la raíz de 2 o raíz de 8, ¿no? Así que yo tendría familias de circunferencias que se están formando todas alrededor del punto 1,1 en planos paralelos al XY. Ahora, cuando yo tengo planos, por ejemplo, el XZ, ¿qué curva se forma? Y las características de la curva para aterrizar a lo que nos decía su compañero Alan. ¿Qué curva es esta? Y las características. Una parábola. ¿Con eje focal en dónde?
1. Es decir, abre hacia X o hacia Z. Tenemos dos variables. ¿Cuál es el eje focal? Abre hacia X. Yep. Les voy a preguntar superficie también, yo creo, en el examen, jóvenes. No están estudiando. Te agradezco, Julio, que participes. No fue la respuesta correcta y la mayoría no contesta porque no lo saben. El término lineal es el que me dice cuál es el eje, en este caso, focal de nuestra parábola. Sería un eje focal paralelo al eje de las zetas. Y me dice el signo de z si abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, abre hacia la parte positiva del eje de las zetas. ¿Sale? Z anda por acá, abre hacia la parte positiva del eje de las zetas. Lo mismo va a ocurrir cuando yo tengo en el plano YZ esta ecuación. Si x es igual con 1, entonces yo estaría obteniendo z igual a y menos 1 al cuadrado, y esto sigue siendo una parábola que abre hacia la parte positiva del eje de las zetas, y todas ellas, tanto estas dos parábolas como la ecuación cartesiana de mi paraboloide circular, me dictan lo siguiente, que voy a borrar esta parte de aquí y voy a escribir ya que z es igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, y como ya habíamos visto, entonces se trata de un paraboloide circular o de revolución. Cuyo vértice es el que anula las componentes de x, de y el valor correspondiente que se obtiene en z. Es decir, si x y y valen una unidad, pues entonces anulan cada uno de estos términos y el valor de z se vuelve 0. Y ese es el vértice de nuestro paraboloide circular o de revolución, 1,1,0. Recuerden que esto ya lo habíamos visto, repasen la parte de superficies. El vértice de este paraboloide circular precisamente es el mínimo absoluto. Si nosotros dibujamos a nuestro paraboloide circular o de revolución, el vértice que tiene pues es el mínimo absoluto de la función. No habrá otro valor que se encuentre debajo de este valor, que es lo que viene precisamente aquí en las notas y lo que yo pretendía pudieran obtener ustedes. Para la función z igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, como se trata de este paraboloide de revolución o circular, el vértice del mismo me indica cuál es el valor de el mínimo absoluto de la función. ¿Sale? ¿Dudas de estos dos ejercicios? Esto es únicamente respecto a lo que ya habíamos visto, cómo obtener estos valores máximos o mínimos. Ahora vamos a ver una metodología para poder obtener estos ejercicios respecto al análisis que pretende el cálculo vectorial que nosotros estamos viendo. Bueno, establecimiento ya es el 2.2 de la condición necesaria para que un punto sea máximo o mínimo relativo, que era precisamente las dudas que se nos planteaban en los dos ejercicios anteriores. Ok, ya me diste mis funciones, yo puedo analizar numéricamente qué es lo que ocurre, cómo determinar si esos puntos son máximos o mínimos. Vamos a ver la metodología. Dice que el punto, primero la definición, P0 de coordenadas x0, y0. Sí voy a subir, David Iván, estas notas, las estoy concluyendo para no subirlas muchas. O bueno, les puedo subir esto que tengo hasta el 2.3 con todos los ejercicios que vamos a hacer para que ustedes los tengan ya hoy mismo. Y la próxima clase ya les subiría yo el 2.4 y con eso ya la conclusión del capítulo y que ustedes tengan las notas completas, ¿sale? Entonces dice, el punto de coordenadas x0, y0 es un punto crítico, que es parte de la definición que me piden a mí, de f de xy si la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en dicho punto es igual a la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en el mismo punto y estas son igual con 0. Es decir, que el plano tangente a la gráfica z igual a f de xy en el punto en cuestión, x0, y0, es horizontal. Entonces, cuando nosotros encontremos que las derivadas parciales de mi función respecto a las distintas variables involucradas, en este caso como son funciones de dos variables, únicamente respecto de x y respecto de y, sus derivadas parciales evaluadas en el punto es igual con 0, lo que estamos obteniendo es un plano paralelo al plano xy, es decir, un plano horizontal. Y esto significa que cualquier máximo o mínimo es un punto crítico, ¿sale?
Entonces, de la definición de punto crítico, cuando ustedes vean obtener un punto crítico, quiere decir que es un máximo o un mínimo. Bueno, en resumen, para hallar los máximos o mínimos locales o relativos a la función, se localizan primero los puntos críticos, es decir, los puntos que vuelven cero a las derivadas parciales. Ojo, son primeras derivadas parciales y las igualo a cero para obtener los puntos críticos. Me remito nada más. Bueno, termino con el resumen. Obviamente, dice para cualquier punto crítico, el gradiente va a ser cero, puesto que el gradiente está conformado por las derivadas parciales de la función respecto tanto a x como a y. Y si estas son cero, como se indica aquí arriba, pues entonces se tendría el vector 0. 0,0, pues se tendría un vector 0 para el vector gradiente cuando ocurra esto. Y les decía que me quería remitir ahorita a la parte de cálculo diferencial que ya vieron ustedes el semestre pasado, para hablar precisamente de los puntos críticos, que son los máximos o mínimos, ya sean relativos o absolutos de la función. Y para ello, rápidamente me voy aquí a la página que tengo yo para ustedes y para los alumnos también de la Facultad de Ingeniería, en la parte de apuntes, cuando se analiza en el capítulo número 5 de cálculo diferencial, variación de funciones. Primero son algunos teoremas, esto me lo voy a saltar. Aquí está, lo que nos interesa. Voy a hacer un poquito más grande las notas. Aquí se habla igual de máximos y mínimos relativos para funciones de una sola variable, obviamente, que es lo que se estudia en cálculo diferencial. Y aquí me dice que cuando una función, su primera derivada, hagamos el símil respecto a lo que dijimos nosotros, aquí estamos sacando la primera derivada parcial de la función respecto a las distintas variables involucradas, que en este caso son x y y se igualan a 0. Regresemos a las notas de cálculo diferencial. Hago aquí exactamente lo mismo, nada más que aquí tenía una sola variable, así que derivo de manera ordinaria, y la primera derivada cuando yo la igualo a 0, entonces se obtiene una tangente horizontal. Ah, es una línea horizontal, en la otra era un plano horizontal. ¿Sale? Aquí está, el plano es horizontal. Es exactamente lo mismo, nada más que en una es con dos variables, estamos hablando de un plano, y lo que ya habían visto ustedes es una línea recta horizontal, a diferencia del plano horizontal que estábamos hablando. Y entonces, a esto se le conoce como punto crítico. Este punto crítico puede ser un máximo o un mínimo relativo o absoluto de la función. Se analizaba de la misma manera. Vamos a seguirlo analizando de la misma manera, nada más que ahora son derivadas parciales igualadas a 0, las primeras derivadas parciales. Y con esto obtenemos los puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos. Bueno, nótese que en cálculo de una variable, que era lo que estaba diciendo, los puntos críticos pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Aquí, en cálculo vectorial, va a existir un nuevo punto crítico también llamado punto silla, donde el gradiente de la función es nulo, ¿sale? Así que se espera que las derivadas parciales de la función respecto a cada una de las variables sean 0, y donde la superficie presenta un máximo con respecto a una dirección y un mínimo respecto a la dirección ortogonal. Vuelvo a leer esto último. Un punto silla es aquel donde presenta un máximo respecto en una dirección y un mínimo al mismo tiempo respecto a la dirección ortogonal. Y para no estarlos mareando, saco rapidísimo las notas para regresar hacia el paraboloide hiperbólico. Aquí ya la tengo en las notas. Observen que en esta dirección, en la dirección del plano paralelo a YZ, se está obteniendo un ¿qué? Aquí en la curva que les estoy marcando yo aquí, en la parábola que se está marcando, se obtiene un máximo o un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Sin embargo, también en esta otra dirección, que se está obteniendo justo en este punto. Observen que son aquí parábolas que se marcan en la línea inferior o en la zona inferior. Y todas estas son conjuntos de parábolas que abren hacia abajo, entonces también representa un máximo para este conjunto de parábolas que tengo yo, ¿están de acuerdo? Al mismo tiempo representa un mínimo y un máximo, por lo tanto a este punto se le conoce como punto silla, que es, una prima dice, que es precisamente lo que nosotros estábamos estudiando. Vamos a regresar hacia la parte de las notas, donde estábamos, en la definición de punto silla, ya vimos aquí con el paraboloide hiperbólico cómo representa un máximo y un mínimo al mismo tiempo, en una y en otra dirección. ¿Vale?
Bueno, con esto entonces hemos visto de manera teórica ya lo que son los máximos y mínimos absolutos o relativos, cómo en el momento en el que yo igualo mis primeras derivadas parciales igual con cero, se obtienen los puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos, y que existen, además de máximos y mínimos, otro punto crítico para estas funciones de dos variables o superficies en el espacio de 3 dimensiones, otros puntos llamados puntos silla, que son tanto máximos como mínimos al mismo tiempo. Bueno, eso es la parte teórica que nos correspondía de ver. Ahora, ya sabemos que estamos hablando de derivadas parciales de una función. Voy a quitar esto para empezar ya con la solución de ejercicios, que es ya lo que a ustedes les corresponde. Este primer ejercicio de las notas, perdón, es ya lo que les va a tocar a ustedes resolver. Entonces, nos piden determinar los puntos críticos de z, que es igual a x cuadrada y más y cuadrada x. ¿Sale? Vamos a resolverlo. De lo que acabamos de ver de las notas, recuerden que nos piden derivadas parciales de nuestra función respecto a cada una de las variables, en este caso tanto x como a y nos piden igualarlas a cero para encontrar el o los puntos críticos de nuestra superficie. Así que, de lo que vimos de forma teórica, pues entonces sabemos nosotros debemos obtener las derivadas parciales de la función respecto a x y a y e igualarlas a cero. Así que la derivada parcial de la función respecto de x, ¿a qué va a ser igual, por favor? Sería 2x, 2xy más y cuadrada. Perfecto. Y esto hay que igualarlo a cero, ¿verdad? Bueno, sabemos que lo tenemos que igualar a cero para encontrar los puntos críticos. Ahora, hago exactamente lo mismo para la derivada parcial de mi función respecto de y. ¿Y esto a qué es igual? Sería x cuadrado. Cuadrada. Perdón. 2yx, ¿no? Sería x cuadrada más 2 veces y por x. Y esto se va a igualar a cero, ¿sale? Así que voy a escribir ya abajo las derivadas parciales, el resultado de las mismas. ¿Sale? Y las voy a escribir así. Después, ¿qué se les ocurre hacer ya con estas dos derivadas parciales igualadas a cero? Lo que tenemos que hacer es resolver estas ecuaciones para determinar cuáles son los puntos en los cuales se vuelven cero las derivadas parciales y por lo tanto los puntos críticos de nuestra función. ¿Qué se les ocurre hacer con estas dos ecuaciones? Ahora ya es problema algebraico. Resolverlo como un sistema de ecuaciones. ¿Y cómo lo harías? Como son dos, bueno, yo optaría o por suma y resta o por sustitución. ¿Qué sustituirías? ¿O qué sumarías y restarías y qué se te cancelarían? Ojo, no pierdan de vista que hay términos semejantes. Si yo en estos términos semejantes digo que 2xy es igual a menos y al cuadrado y que 2xy al mismo tiempo es igual a menos x al cuadrado, pues yo ya encontré cuál es la solución. Porque si ambas son iguales a 2xy, ¿qué podría ser entonces? Pues igualar que menos y cuadrada es igual a menos x al cuadrado. O bien cancelando los signos, ya que menos que divide o que multiplica en uno y en otro de los lados se va a cancelar con el otro, pues yo ya encontré que x al cuadrado es igual a y cuadrada. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? Esto ya lo habíamos visto también cuando nosotros estudiamos el cono.
y estudiamos las trazas del cono respecto a los distintos planos coordenados. Si yo despejo, vamos a suponer que el ¿Es cuadrado... raíz de x cuadrada? No. Si el cuadrado, a ver, ayúdame, por favor, David, no cierres el micrófono. Pues se cancelan los cuadrados, ¿no? Sí, pero ¿con qué características? Nada más lo que quiero que vean. Si yo el cuadrado lo despejo hacia la derecha, me va a dar Queda más o como menos raíz la cuadrada raíz cuadrada de y cuadrado. de y al cuadrado. ¿Y eso a qué es Ah, igual? ok, ok. Cuadrado y raíz se A y, cancelan. ¿no? X es igual a Y. No, Ah, tanto positiva como negativa. Esa sería la respuesta correcta. ok, ok, ¿Sale? ok. X igual a Y sería una de las dos opciones. X va a ser igual a Y, considerando la parte positiva de la raíz, pero hace falta la parte negativa de la raíz también. Así que X igual a menos Y. Era lo que les decía, habíamos estudiado ya respecto al cono. Cuando nosotros sacábamos la traza del cono, de esta manera encontrábamos dos líneas rectas que se interceptaban en el vértice. Y es más o menos esto, X igual con Y y X igual a menos Y. Bueno, así que yo ya tengo dos soluciones. Primera, X igual con Y. Segunda, X igual con menos Y. ¿Vale? Y esto, ¿qué es lo que me indica? Son los valores en los cuales las derivadas parciales se vuelven cero y por lo tanto la obtención de los puntos críticos tiene que ver con estos valores, cuando X es igual a y cuando X es igual a menos Y. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a considerar el primero de los valores. Si X es igual con Y, que es el primero de los dos valores que nosotros obtuvimos para la determinación del punto crítico, pues entonces voy a encontrar yo cuánto vale el valor de y el valor de X haciendo la sustitución. Vamos a llamarles estas ecuaciones 1 y 2 para ir nombrando las ecuaciones y que no quede lugar a duda. Así que en la ecuación número 1, por ejemplo, si X es igual con Y, pues entonces yo lo que tendría sería 2 veces el valor de X, que es Y, por la Y que tenía previamente, más Y cuadrada. Y esto es igual con 0. Así que sería 2Y por Y, pues 2Y cuadrada más Y cuadrada igual con 0. Y pues esto me da que 3Y cuadrada es igual con 0, pero de todas maneras el valor de Y va a ser igual con 0. Si 3Y cuadrada es igual con 0, si yo despejo de aquí me da que Y cuadrada es igual a 0 entre 3, que es 0, y que Y es igual con 0. Es decir, la raíz cuadrada de 0, tanto positiva como negativa, pues de todas maneras me da el 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Y como Sí. X es igual con Y, que es del punto del que partimos, pues si Y es igual con 0, esto implica entonces que como Y es igual a X, pues X es igual con 0 también. Por lo tanto, con este par de valores que tengo yo de X y de Y sustituidos en esta primera derivada parcial respecto de X, pues ya me da el punto crítico. Voy a llamarle 1 por si obtengo otro punto crítico que es de coordenadas X, Y, que sería 0,0. Inclusive, este punto crítico también lo podemos dar ya en 3 dimensiones si hacemos la sustitución de valores y obtenemos el valor correspondiente de z. Alguien también pudiera decir, pues el punto crítico ya sobre la superficie mapeado, número 1, va a ser 0,0,0, el origen de coordenadas, ¿sale? Puesto que al sustituir X y Y en 0, pues Z me da 0 también. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Ninguna. Bueno, voy a hacer ahora exactamente lo mismo. De si X es igual, pero ahora menos Y, que fue la segunda parte que nosotros obtuvimos del análisis para ver si nos da un punto diferente. Igual, en principio lo voy a sustituir en la misma ecuación para ver si nos da valores diferentes, así que esto sería 2 por el valor de menos Y por el valor de Y más Y cuadrada igual con 0. Vamos a simplificar. Esto me da menos Y por Y menos Y cuadrada por 2 menos 2Y cuadrada más Y cuadrada igual con 0. Simplificando, aquí me da menos Y cuadrada igual con 0. De donde de todas formas obtengo que Y es igual con 0. Y
como x es igual a menos y, pues si le cambio el signo a y, de todas maneras obtengo que esto va a implicar que x es igual con 0 y por lo tanto estoy obteniendo exactamente el mismo punto crítico que ya había obtenido yo previamente. ¿Dudas? No. Ahora, si esto hubiera sido sustituido en la ecuación número 2, por ejemplo, si x es igual con y, nada más lo voy a hacer para el primer caso. Si x es igual con y en 2, estoy haciendo la primera consideración, x igual con y, pero en lugar de la primera derivada parcial respecto a x, lo voy a considerar respecto de la de y hago exactamente la misma sustitución, pues yo tendría el valor de x al cuadrada, que es y cuadrada, más 2 veces el producto de x, que vale y, por y. Y esto me va a dar 2y cuadrada más y cuadrada, 3y cuadrada, igual con 0, que es exactamente lo mismo que teníamos, ¿sale? Así que sin importar si se resuelve a partir de la derivada parcial respecto de x o respecto de la de y, el resultado es exactamente el mismo. Se está obteniendo el punto 0,0,0. Ahora, ojo, estamos apenas nosotros en el punto, me remito aquí a las notas para que ustedes lo vean, esta ya es la solución, y aquí yo les digo que se concluye exactamente lo mismo, ¿sale? Es el origen, lo que estamos obteniendo. Les quiero mostrar la gráfica. Es este punto de aquí el origen, pero en este caso es máximo relativo, en este caso es mínimo relativo, pero si se considera todo el dominio de la función, es decir, todos los valores posibles de x y y que pueda tomar la misma, observamos que siempre la función va a crecer y decrecer hacia más, menos infinito en z, en el valor de las cotas, y por lo tanto, pues este valor queda justo en medio y no es ni máximo ni mínimo. Y el origen coordenado, entonces, si es un punto crítico, es un punto donde hay un plano tangente que es horizontal, es decir, que en este caso es coincidente con el plano XY, pero ese punto crítico, pues hasta ahí, nos indican que no es ni máximo ni mínimo. Bueno, este ejercicio igual lo retomaremos posteriormente para, a través del análisis de las derivadas de segundo orden igualada a 0, ver qué es lo que nos da. Nos estaría dando un puntocillo y vamos a retomarlo posteriormente. Y lo que les decía, en este 2.2 estamos únicamente en el análisis de los puntos críticos, que todavía no sabemos si son máximos, mínimos o puntos silla, que son los 3 puntos críticos que podemos nosotros obtener. Ahorita nada más al igualar a 0 las derivadas parciales respecto de x y de y, obtenemos un punto y este punto, por la gráfica, sabemos que no es ni máximo ni mínimo, pero todavía en materia de cálculo no sabemos cómo determinar si es máximo o mínimo. Ahorita les digo, vamos a ver una metodología. Bueno, ¿dudas de este ejercicio? De cómo determinar el punto crítico. Este es nuestro resultado, el origen de coordenadas, ya como lo vimos. Ya sea en 3 o en 2 dimensiones, la determinación del punto. En resumen, lo que tienen que hacer ustedes es las derivadas parciales de la función, igualarlas a 0, y eso les va a dar un punto como tal, o más de un punto puede ser. Para el siguiente ejercicio, voy a requerir me vayan ayudando ustedes de forma dinámica, como lo hicieron también en este, si se puede más, se los agradecería, para determinar cuáles son los puntos críticos de esta función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Dijimos en resumen. Sacar las derivadas parciales. Sí, sacar las derivadas parciales de la función e igualarlas a 0. Nuevamente, z depende tanto de x como de y. Así que tenemos a z en función de x y de y, por lo tanto necesitamos nada más 2 derivadas parciales, tanto respecto a x como respecto a y. Bueno, ¿cuál es la derivada parcial de nuestra función, se llama z, respecto de x? Vayan ayudándome, por favor. Esta está un poquito más complicada, pero no tanto. Se tiene una serie de productos, 2 que multiplica x cuadrada más y cuadrada y que multiplican al exponencial. Es decir, tendríamos algo así. Z es igual a u por b por w, donde u es 2, v es x cuadrada más y cuadrada y w es el exponencial.
Sería menos 4x Euler elevado a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo multiplicado por por el trinomio de x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, ¿no? Parece lógica la explicación que me diste, pero como ya me dijiste todo absolutamente y no me lo dijiste paso a paso, pues ya me perdí en cuanto al resultado. ¿Les parece si lo vamos haciendo poco a poco, David? Sí, Sería sí. la Sí. constante que multiplican a cada una de las derivadas, ¿estamos de acuerdo? Así que en términos de funciones de x y y tenemos nada más dos términos y eso lo vamos a multiplicar al final por el 2. Así que esto sería el 2 que va a multiplicar y aquí ya se tendría un v y un w, ¿no? Siguiendo exactamente esta misma nomenclatura que yo ya había puesto antes, el u es constante y se tendría v y w. Así que sería la derivada de un producto. Y para la derivada de un producto, si yo tengo la derivada de v por w, me parece marca, ¿verdad? A ver si no me dicen que estoy haciendo aquí un comercial. Bueno, respecto en este caso de x, que es lo que estamos haciendo, sería el primero por la derivada del segundo respecto de x, más el segundo por la derivada del primero respecto de x, porque es la derivada parcial respecto a x lo que estamos obteniendo. Así que sería el primer término, así tal cual, sería x cuadrada más y cuadrada. Ahora sí, por la derivada del segundo, por la derivada respecto a x del exponencial. Y sería el exponencial e a la menos x cuadrada menos y cuadrada por la derivada respecto de x del exponente. Y la derivada respecto de x del exponente, pues es este término, este otro es constante. ¿Cuál sería la derivada de menos x cuadrada respecto de x? Menos 2x. Menos 2x. Perfecto. Y eso multiplica el exponencial, ¿verdad? Menos 2x que multiplica al mismo exponencial. Y con esto ya tenemos la primera parte, que sería el primero por la derivada del segundo. Pero hace falta más el segundo por la derivada del primero. Quizá el 2 hubiera convenido que lo factorice para no estarlo poniendo igual en el otro término. Así que el 2 va a multiplicar a todo lo demás. Así que el 2 ya lo puse afuera factorizado, así que me voy nada más con el segundo por la derivada de este primero, ¿no? El segundo sería igual el exponencial de menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sale? Este sería el w, por la derivada respecto a x de v. ¿Y cuál es la derivada respecto a x de v? 2x. Exacto, 2x. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Nos hace falta simplificar ahorita un montón algebraicamente, pero esa es la derivada parcial respecto a x de la función. Si hay alguna duda respecto a esta derivada parcial, díganmela por favor. Bueno, vamos a empezar a hacer algunas cosas. Y esas algunas cosas que estoy diciendo, pues es factorizar para poder simplificar. ¿Sale? Aquí yo observo que se tiene el exponencial y el exponencial. Es decir, el exponencial está igualito en ambos términos, en ambos sumandos, por lo tanto podemos sacarlo. También 2x aparece aquí y 2x aparece acá. También puedo sacarlo, nada más que aquí hay que hacer la consideración cuando se factorice que hay un menos 1 multiplicando a 2x. ¿Estamos? Y entonces la factorización queda de la siguiente manera. ¿Quién me ayuda? 4x por a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual, digo, por Por, menos x cuadrado más y cuadrada. no, menos y cuadrada también, porque el menos multiplica al binomio. El menos 1 va a multiplicar a los dos términos, Julio. Ujú. Bueno, ¿Sale? entonces por menos Ajá. eso, Y más más 1. la unidad, ¿no? Bueno, voy a hacer lo que dice su compañero. Si sacamos 2x y el exponencial por el 2, 2 por el 2x es el 4x que había hecho su compañero. 4 veces x, que es 2 por 2x, por el exponencial de menos x al cuadrado menos y cuadrada. ¿Sale? Y con eso yo estoy sacando entonces 2x y el exponencial, 2x y el exponencial. Y eso va a estar multiplicando entonces a
Pues lo que me queda, de aquí me va a quedar un menos 1 nada más. Por eso le decía yo a su compañero que este menos 1 que va a multiplicar a x cuadrada más y cuadrada implicaba que el menos 1 multiplicara los dos términos y ambos van a ser negativos. Me va a quedar entonces menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sería menos 1 por el binomio x cuadrada más y cuadrada, menos x cuadrada menos y cuadrada. Y después, como ya saqué el 2x y el exponencial, pues me queda en el segundo sumando más 1. ¿Sale? Así que esto va a ser igual, ya escribiéndolo en orden, 4x por el exponencial de menos x cuadrada menos y cuadrada por menos x cuadrada menos y cuadrada más 1. O 1 menos esto. Lo voy a poner así. Primero el término positivo. Ahí está. Vamos a señalar nuestra derivada parcial respecto de x. Déjenme aceptar uno de sus compañeros. Vamos a hacer lo mismo ahora para la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Sale? Así que la derivada parcial de la función respecto a y, ¿a qué va a ser igual? Voy a hacer esto un poquito más para arriba. Se tiene exactamente la misma estructura, no sé si estén de acuerdo. El 2, que es una constante que va a multiplicar a estas derivadas, pero ahora las derivadas van a ser respecto de y. Sería el primero, así tal cual, x cuadrada más y cuadrada, por la derivada del segundo respecto de y. ¿Y cuál es la derivada del segundo respecto de y? Por favor. Menos 2y Sí, que multiplica a quién. Pues al exponencial, ¿verdad? ¿Sale? Y después más el segundo término, e a la menos x cuadrada menos y cuadrada, por la derivada de v respecto de y. ¿Cuál sería? 2y. Exacto, 2y. Nuevamente, puedo factorizar yo, y lo voy a señalar igual en color naranja, el 2y, el exponencial y el exponencial. De tal forma que me va a quedar menos 1 multiplicando x cuadrada más y cuadrada más 1, pero afuera me va a quedar el 2 que multiplica 2y, que es 4 veces y, por el exponencial. Así que esto es igual a 4 veces y por el exponencial de menos x cuadrada menos y cuadrada. Y adentro quedaba lo mismo, menos x cuadrada menos y cuadrada, que es el menos 1 que me queda dentro de la factorización por el binomio x cuadrada más y cuadrada, más 1. Así que ya puedo escribir de una vez 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esta es la derivada parcial de la función respecto de y. Ahí está. A ver, vamos a detener aquí para que me digan si hay alguna duda. Yo sí, la verdad sí me perdí en, bueno, en qué le pasó al signo menos, o sea, cómo lo factorizó todo. Vamos haciéndolo si quieres un poquito más paso a paso. Hago uno, el otro es similar, nada más cambia x por y. Hago si quieres el de la derivada parcial de la función respecto de x, ¿sale? Lo voy a marcar en tinta verde y lo voy a marcar aquí en la extrema derecha nada más para decir que esto es algo distinto a lo que estábamos haciendo ya al concluir y es nada más la parte inicial. Tienes 2, que es esta parte de aquí, que multiplica a... voy a sacar ahorita, si no nada más el exponencial, que ese es evidente, que es exactamente el mismo, en primer y segundo sumando, ¿sale? 2 veces el exponencial de menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y este va a multiplicar aquí en Sergio, sacando el exponencial. Pues a x cuadrado más y cuadrada, ¿no? X cuadrada más y cuadrada, entre paréntesis, porque estos todavía van a ser multiplicados por menos 2x. Estamos quitando nada más el exponencial y el resto de las cosas son los que tengo que escribir yo dentro de los corchetes. Eso multiplica a menos 2x. ¿Vale? Sí, sí. Más
saqué el exponencial, ya no lo escribo el 2x. ¿Sale? Esa, digamos, sería la primera iteración de la factorización. La segunda, yo observo que tengo tanto 2x en primer sumando como menos 2x también aquí, ¿no? En el primer sumando y 2x en el segundo. Así que es factible que yo también lo saque. Si yo factorizo ese 2x, entonces me quedaría 2 por e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado por 2x, que es lo que pretendo ahora sacar. Pues entonces lo quito de aquí, lo quito de acá. ¿Vale? Al estar ya factorizado. Entonces escribiría yo x cuadrada más y cuadrada. Como saqué 2x, esto es 2x por menos 1. Quito el 2x y me queda un menos 1 adentro. Sí. Y aquí más, como el 2x lo saqué, pues únicamente este es 2x por 1. Pues entonces en el segundo sumando, como ya saqué 2x, me queda nada más 1. Así que, simplificando ya la multiplicación de 2 por 2x, me da 4x por el exponencial de menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y simplificando lo de los corchetes, yo tengo menos 1 por x cuadrada más y cuadrada. El menos 1 multiplica a ambos sumandos. Y el 1 les está sumando, así que esto es 1. Y después menos 1 por x cuadrada menos x al cuadrado. Menos 1 por y cuadrada menos y cuadrada. Y esto es entonces lo que teníamos nosotros previamente. El 4x a la menos x cuadrada menos y cuadrada por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sale? Sí, gracias. Es que, bueno, me perdí en la parte de los dos porque por ese menos. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Quizá cometí yo el error de factorizar todo de un solo golpe y no llevármelo uno a uno para que pudieran ustedes ver cómo es que queda de manera final. La misma estructura, Sergio, y todos los demás, chicas y chicos, se repite para la derivada parcial respecto a ella, nada más que aquí en lugar de tener x tenemos y en la parte de afuera, la estructura es exactamente la misma en la parte interior. Ahora, recordemos que cada una de estas derivadas parciales están igualadas a 0. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora a continuación? Están igualadas a 0. Las escribo yo en la parte inferior, ya para que no quede ninguna duda. 4x por e a la menos x cuadrada menos y cuadrada por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y esto es igual con 0, sería la derivada parcial respecto a x igualada a 0, y hago exactamente lo mismo ahora para la de y, que sería 4 veces y por el exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrada por 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado igual con 0. Sale. ¿Qué hacemos ahora con nuestras dos ecuaciones? Como en el mismo ejemplo anterior. ¿Qué hacemos con ellas? Resolvemos el sistema. Profesor, no sé si me estoy adelantando, pero creo que nos va a dar lo mismo que en el otro ejercicio, ¿no? O sea que x es igual a y. Pero no por defecto digan resolver el sistema. Yo aquí para resolver el sistema veo una serie de productos. ¿Qué es lo que harían una respecto del otro? O sea, el sistema aquí como tal no se resuelve. Yo analizaría de manera puntual cuál es la característica de la ecuación que tengo yo en cuestión. Aquí tengo que 4 multiplica x, multiplica el exponencial y multiplica al trinomio. Todo se está multiplicando. Si yo tengo una serie de productos, ¿cuál es la característica para que me den 0? Multiplicarlos por 0. No, que valgan 0, ¿no? Que este valga 0. La pregunta es, ¿el exponencial puede valer 0? Este debe valer 0, este debe valer 0 y este debe valer 0 para que el producto sea nulo. Y lo mismo acá, este debe valer 0. La pregunta es, ¿este puede valer 0? Y este debe valer 0 para que el producto nos dé 0. Ok, x puede valer 0, sí. Pues si x es igual con 0, entonces, sin importar cuánto valga y, pues 4 por 0 por lo que valga el resto, pues me va a dar 0. Y ya con esto determiné cuál es uno de los primeros valores de mi derivada parcial igualada a 0 para la obtención de puntos críticos. Ese es el primero. Lo mismo ocurre aquí abajo. Déjenlo, escribo nada más en tinta azul para que se diferencie la parte de la derivada parcial respecto a x, respecto a la de y. Aquí me da que x es igual con 0.
Respecto de la de y, lo mismo. Y puede valer 0 y sin importar cuánto valga x en esta ecuación, todo el producto va a valer 0. Dale. Vámonos con el segundo término. ¿El exponencial puede valer 0? No, No. vale 1. Porque si lo elevas a la 0 es 1, ¿no? Sí, bueno, pero puede ser cualquier otro valor. La pregunta es, ¿un exponencial puede ser nulo? No. Pudiera ser, pero bajo las características de los exponentes que son términos al cuadrado y restados, siempre esos términos al cuadrado o valen 0 y por lo tanto la diferencia vale 0 y el exponencial vale 1, por lo tanto no encuentro los valores de x y y. O la otra, como son números diferentes de 0 al estar elevados al cuadrado y multiplicados por menos 1, me van a dar valores negativos y por lo tanto el exponencial me van a dar valores también diferentes de 0. Así que no hay valores de x y de y que cumplan de manera simultánea en el exponencial para que sea nulo. Únicamente me quedo con los de x y y que están de manera inicial, que era parte de lo que mencionaba su compañera Hassel. Son los mismos valores en principio de cuentas, pero ojo, en el tercer factor, aquí ya nos están dando otros valores que no estamos considerando con esto. Si yo hago la mezcla o combinación de los valores de x con los de y, como se tiene uno solo, pues obtengo 0 y 0. Así que el punto crítico número 1 sería el mismo que habíamos obtenido con anterioridad, 0,0. ¿Sale? Sin embargo, me hace falta este tercer factor que es idéntico en ambas ecuaciones, tanto en la derivada parcial respecto de x como en la de y. Es exactamente el mismo término, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado igual con 0. Pues a ver, 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado es igual con 0. ¿Y de aquí qué se les ocurre hacer? A mí se me ocurriría pasar estos términos negativos hacia el lado derecho para que se conviertan en positivos. ¿Y qué me queda? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Y eso qué es? Una circunferencia si lo representamos Sí, geométricamente, ¿no? sí. Aquí también se dan una serie de puntos críticos en la circunferencia de radio 1, con centro en El 0, 0. origen. El origen. 0,0. Ajá, en el plano XY. Ojo, ya encontramos entonces no nada más un punto crítico, sino también una ecuación que me da muchos puntos críticos, una ecuación de puntos críticos. Les decía, con el criterio de la segunda derivada vamos a ver si estos puntos críticos son los puntos críticos que hemos visto. Máximos, mínimos o punto silla. Eso todavía no lo podemos determinar. Aquí nada más nos piden en este primer análisis cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos son el origen de coordenadas y todos los puntos que caen sobre la circunferencia de ecuación x cuadrada más y cuadrada igual con 1. Vamos a ver en la próxima sesión cómo determinar si esos puntos críticos son máximos, mínimos o punto silla. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, profe. ¿Sale? No. Entonces lo siguiente que vamos a hacer para ahorrar un poquito de tiempo es traernos la gráfica de nuestra función y ver qué es lo que está ocurriendo. De la gráfica, es decir, ya con pleno conocimiento de causa de qué es lo que está ocurriendo con esta función z igual a 2 por x cuadrada más y cuadrada por el exponencial de menos x cuadrada menos y cuadrada, nosotros podemos ya decir que el origen que es máximo o mínimo. Un mínimo. Mínimo. ¿Relativo o absoluto? Absoluto. Absoluto, porque no hay ningún otro valor que se encuentre debajo del origen de coordenadas, ¿verdad? Vale. Entonces sabemos que esto es un mínimo absoluto. Oigan, ¿y de la circunferencia que encontramos? Todos estos valores que se encuentran aquí, en esta circunferencia de radio 1 que habíamos encontrado con centro en el origen, si nosotros lo mapeamos en el plano XY, ¿qué característica tendrán? ¿Son mínimos o máximos o puntosillo? ¿Qué es? Son Máximas, ¿no? Es el máximo. Máximos, también absolutos, ¿verdad? Porque no van a haber otros valores encima de ese valor. Máximos, y lo pongo en plural porque es una ecuación la que me va a dar todos estos valores absolutos máximos.
Profesor, Sí. no me queda muy claro cómo ver el punto silla. Si ves de perfil, por ejemplo, tu paraboloide hiperbólico, tendrías que en una dirección es mínimo y en otra dirección es máximo. Este punto de aquí, en un caso es mínimo y en otro es máximo. Eso es un punto silla. Lo que pasa es que soy muy Ah. malo dibujando, pero vamos a suponer que esto esté de frente a nosotros, que esto sea Y, que por acá ande Z, es decir, en el plano YZ, esto visto de frente. Y ahora voy a intentar dibujarlo en el plano XZ. En el plano XZ tendrías ahora esta otra curva en un corte con el plano respecto a una superficie. Y tanto es mínimo como es máximo. Vas a tener una superficie que en un corte que hagas tú vas a obtener esta dualidad de máximo y mínimo. Eso es un punto silla. Ah, ok, está bien. ¿Vale? Bueno, les decía que todo este conjunto de puntos de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual con 1 me significan a mí los máximos absolutos. Nada más para concluir este ejercicio y ya poder hacerlo de manera completa y correcta, díganme por favor cuál es el punto crítico en el espacio de 3 dimensiones sobre la superficie, por favor. El valor de x y de y ya lo tenemos. Y la pregunta es, ¿cuánto vale z? Por favor, ayúdenme a calcularlo. Hay que hacer la sustitución de valores de x y de y aquí para obtener el valor de z. ¿La sustituimos en la original? Sí, en el original. ¿2? ¿Perdón? Es una Dos. sustitución. No, 2 no. A ver, si x vale 0 y y vale 0, 0 al cuadrado, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 más 0, 0. 2 por 0, ¿No es 0? y es 0. Oh, sí, sí, sí. Es el origen coordenado. ¿Vale? Y para el establecimiento de la curva en el espacio de 3 dimensiones, no sé si hayan estado ustedes acostumbrados o no a manejarlo en geometría analítica. Voy a escribirlo en negro. Voy a escribir que la circunferencia, cuyas ecuaciones son x cuadrada más y cuadrada igual con 1, me van a dar un valor correspondiente de z. Se escriben así por pares, para escribir entonces que la intersección de dos superficies me da una curva. No sé si hayan estado acostumbrados a escribirlo así ustedes. Yo no. ¿No? No. No. Ok, correcto. Bueno, no importa. De todas maneras, díganme cuánto vale z si x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Sería 2 sobre E. Sí, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Alan. Alan, muchísimas gracias. Lo que me dijo su compañero es si x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, entonces este término vale 1. Y este término yo puedo escribirlo como menos x cuadrada más y cuadrada, es decir, factorizar el menos 1 en el exponencial y dejar x cuadrada más y cuadrada para que vuelva a aparecer en la estructura, y esto vuelve a ser 1. Ahora, esto sería 2 por 1, 2. 2 por e a la menos 1. 2 por e a la menos 1, que fue lo que me dijo su compañero como 2 sobre e. Para Perfecto. que no haya potencia negativa, ¿no? Sí, para no poner el exponente negativo de la e, pues en lugar de 2 por e a la menos 1, 2 sobre e. Si alguien también me quiere poner esto como 2 por e a la menos 1, exactamente lo mismo. Pues ese sería entonces el valor de z. Es decir, a ver, vamos a calcularlo. Una vez aquí con la calculadora. 2 entre el exponencial. Pues entonces esto me da de manera aproximada, vamos a redondearlo a 3 dígitos, 0.736. 0.736. 0.736. Quiere decir que mi circunferencia con centro
en 0,0,2 sobre E, pues está a esta altura, aproximadamente de 0.736. Así que esta sería la forma de escribir nuestra circunferencia en el espacio de 3 dimensiones, el valor de z constante y la ecuación en términos de x y y, ya que es paralela a ese plano de nuestra circunferencia. ¿Alguna duda? A mí no me quedó muy claro cómo sacaron el valor de z. Sí, El sustituyendo. Vuelvo a escribir mi ecuación original ya para que no esté un rayonero en la parte de aquí arriba, ¿sale? Y le escribo abajo. Voy a escribir aquí z, que es igual a 2 por x cuadrada más y cuadrada por el exponencial de menos x cuadrada menos y cuadrada. Esa es mi ecuación original. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De ahí lo que voy a hacer es analizo que esta estructura se repite en el exponencial, pues nada más voy a factorizar el menos 1 del exponencial. Esto es 2 por x cuadrada más y cuadrada por el exponencial de menos 1 que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Ahora, de la ecuación de puntos críticos obtenidos, sabemos que x cuadrada más y cuadrada es igual con 1. Este es un conjunto de puntos críticos que ya obtuvimos nosotros a partir del análisis de este tercer factor. Pues entonces, yo sé que si x cuadrada más y cuadrada es igual con 1, entonces z va a ser igual a 2 por x cuadrada más y cuadrada. Pues vale 1 por el exponencial de menos 1 que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Vuelve a valer 1. Esto es 2 por 1, 2 por e a la menos 1. O bien, por propiedades de los exponentes, e a la menos 1 es 1 sobre e. Por 2, pues entonces 2 sobre e, que es el valor de z que se obtiene para esta circunferencia. Aquí, en esta circunferencia, yo sé que z es igual a 2 sobre e. Ese es el valor de la cota, que dijimos de manera aproximada, es el 0.736. ¿Sale? Ya quedó claro, gracias. De nada, David. Bueno, con esto prácticamente hemos concluido 2.1 y 2.2. La próxima sesión vamos a iniciar con más ejercicios de la determinación de puntos críticos. Para que ustedes sigan practicando, vamos a hacer quizá unos 3, 4 ejercicios más para que sigan ahondando y practicando. Pero después de la obtención de estos puntos críticos, nosotros, si no vemos la gráfica, no sabemos si es máximo, mínimo o punto silla. Vamos a entrar también la próxima sesión al estudio de 2.3. Aquí se los muestro yo en pantalla, que es a través del criterio de la segunda derivada, vamos a ver nosotros si es máximo, mínimo, punto silla. Y para ello vamos a ver matrices y determinantes hessianos, que son muy sencillos, que es una matriz o determinante compuesto por las derivadas parciales, en este caso de segundo orden, que están aquí comprendidas a través del criterio de esta segunda derivada. Y con ello vamos a corroborar nosotros si se trata de un máximo, mínimo, punto silla. Ahorita nosotros estamos justo aquí, en la determinación únicamente de puntos críticos, que no sabemos si son máximos, mínimos o puntos silla. Sabemos que son puntos críticos al igualar las derivadas parciales a 0. Así que la próxima sesión seguiremos haciendo ejercicios para que ustedes sigan practicando y al mismo tiempo caeremos ya en el 2.3 para que ustedes ya sepan el punto crítico, si es máximo, mínimo o punto silla. ¿Alguna duda de lo visto en esta sesión? Yo les subo hoy mismo estos apuntes para que los tengan hasta el 2.3 y posteriormente en esta semana concluyo ya el capítulo para que esté actualizado. Lo actualizo sobre el mismo archivo de Google Classroom para que ya tengan los 2 primeros capítulos también en notas y ustedes puedan disponer de ellas para el examen. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. No, Bueno, profesor. al inicio de la próxima sesión, nada más les voy a dar sus usuarios, sus contraseñas y van a hacer la prueba de conectividad a la plataforma. Les doy también la plataforma en cuanto a su dirección electrónica y ya para que podamos hacer el examen el jueves 27. ¿Sale? Pues me da mucho gusto saludarlos, verlos por aquí en clase. Nos vemos la próxima sesión, el próximo jueves. Estudienle duro y cuídense mucho. Gusto en saludarlos. Bye. Muchas gracias. Gracias, qué profe. bueno. Hasta luego, profesor. Bye, nos Hasta vemos. luego, Bonito profe. día. Cuídense mucho. Tenga buen día, profe, gracias. Gracias a ustedes.